Paz de Cristo, hermanos. El Señor Jesucristo les bendiga. Es un gusto poder nuevamente compartir con ustedes estos minutos que tenemos para compartir una enseñanza del día martes, los estudios que tenemos. Este día vamos a estar viendo la evangelización, algo muy importante en la iglesia. La iglesia está puesta para testificar, para dar muestras de nuestra fe, para anunciar, publicar lo que hemos recibido de gracia. Lo que de gracia recibiste, dadlo de gracia, de gratitud, de contentamiento, llevar la noticia, la buena nueva a otros. Y es algo que en este tiempo está muy descuidado por nosotros todos, porque estamos muy ocupados en nosotros mismos. Hay un sentir de buscar nuestro confort y quedarnos ahí, en el estado cómodo en el que estamos de nuestra fe, pero la fe demanda defensa de ella, demanda proclamación del Evangelio. Y el Evangelio es una fuerza divina que rompe con las maldiciones, rompe con las enfermedades, rompe con el fracaso de las personas, las frustraciones, las posesiones demoníacas que existen, que se mueven en diferentes áreas de la vida de las personas. Entonces el Evangelio tiene una potencia, un poder de Dios. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y Jesús vino a buscar y rescatar lo que se había perdido, entregando su vida por los pecadores. Y ahora vivimos por la gracia de Dios, por la pura gracia y misericordia de Dios. Y mostró su amor para con nosotros, en que estando nosotros perdidos en nuestros delitos y pecados, Cristo murió por nosotros. Entonces eso es una muy buena noticia, es una noticia que debe alegrar a cualquiera. A mí me alegra mucho porque puedo decir, gracias Señor, que no quedé en la perdición, en la ignorancia, sino que me trajo a la luz, me dio el entendimiento y me dio salvación, vida eterna. Y eso mantiene mi vida con una energía muy fuerte, pues potente. Entonces, esa bendición que yo tengo debiera impactar a alguien más, alguien que está en depresión, que está en enfermedad, que está en desolación, que está en soledad, que está en angustia. Debiera entonces mi vida, no porque sea mi vida, sino estoy hablando de la vida de todos nosotros que hemos sido rescatados, como dice el Pablo, el apóstol, que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Entonces, por el poder de Dios, tiene un impacto real en las personas, por eso estamos aquí, ¿no? Hay un impacto en nosotros, la palabra de Dios nos impactó, estamos gozosos, llenos de la bendición, y debiéramos querer hacer partícipe a alguien más. ¿A quién más? A los que amamos, los que están cerca, la familia, los amigos, los compañeros de trabajo, toda la gente que está cercana a uno puede hacer partícipe. No todos nos van a aceptar, ese es un hecho, pero nosotros lo vamos a publicar cada vez que sea necesario, cada vez que nos den oportunidad, cada vez que el Señor abra una puerta, nosotros vamos a hacerlo, porque el Señor va a provocar ahí una bendición muy grande para la persona y para nosotros que llevamos esta potencia de Dios en nosotros, la gloria de Dios manifestada en nosotros por su palabra, para rescatar a alguien más. Entonces,
El estudio de hoy tiene por título Evangelización penetradora. La evangelización es algo que nos cuesta mucho a la iglesia poder llevar a cabo, sobre todo en este tiempo. Yo recuerdo cuando niño veía a los evangélicos salir en una fila larga con sus grupos musicales proclamando la palabra de Dios y se conocía en el mundo textos como San Juan 3:16. Sin saberse el texto, uno lo sabía de memoria porque lo oía tanto en las calles, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que a él mire sea salvo. Entonces, cuando nosotros hacemos memoria del tiempo antiguo, vamos a concordar que veíamos muchos hermanos en las calles anunciando el Evangelio. Hoy en día ya no tanto. Se ven, pero menos y cada vez menos. Pues bien, vamos a entrar entonces a ver qué pasa con esta evangelización penetradora que nos instruye a nosotros a evangelizar, a salir de nuestro estado o statu quo, se dice cuando se está detenido, para que haya acción. El Espíritu de Dios es acción, la palabra de Dios es acción, el Evangelio es acción, transformador, es esperanza, es vida, es luz, es sanidad, es libertad. Es una buena noticia. Es una muy buena noticia. Vamos a ir al texto en el nombre de Jesús. Mateo, Evangelio según San Mateo, capítulo 28. Vamos a leer la primera parte del texto que dice, verso 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Es la gran comisión, es el mandato de Jesús para todos los creyentes. Por tanto, le manda a los discípulos, pero los discípulos se fueron multiplicando a través de los creyentes hasta llegar hasta nosotros, y ese mandato sigue siendo para cada uno de los que creemos. Amén. Oramos en el nombre de Jesús para que nos bendiga el Señor y nos dé un buen tiempo, disfrutemos de un buen tiempo. Amén. Bendito Dios y Padre Celestial, le damos gracias en esta hora, Señor, porque podemos acercarnos a usted y decirle gracias, Señor, por darnos este espacio, por darnos el interés, por darnos, Señor, el entendimiento de poder buscarle, adorarle y bendecirle y aprender, Señor, de su palabra y sentir en nuestros sentimientos, en las emociones fuertes, aquellas que ligan el uno para con el otro, nuestro corazón, nuestro sentimiento más profundo, ligado con su Santo Espíritu. Le ruego, Señor, que bendiga los hogares de mis hermanos, bendiga nuestras vidas y bendiga a todo aquel que llegue la palabra para sanidad, liberación, santificación y vida eterna, Padre. Pedimos su bendición en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Gloria a Dios. Santo eres, Señor. Entonces, vamos a entrar en la lección de hoy. Vamos a partir identificando situaciones en las cuales nosotros podríamos predicar, pero no lo hacemos. ¿Qué nos detiene? Hay algunas preguntas que tiene el estudio que nos dice qué es lo que nos detiene. Vamos a ir analizando San Marcos, capítulo 5, Evangelio según San Marcos, en el capítulo 5 vamos a estar viendo el pasaje del endemoniado gadareno. Y vamos a ver todo el proceso, la acción que hay en esto en cuanto al mandato del Señor Jesucristo que nos hace ahí en Mateo 28, verso 19. Entonces dice
en el Evangelio según San Marcos capítulo 5 y verso 18 en adelante. Vamos a leer en el nombre de Jesucristo. Dice: vamos a leer de más arriba porque el verso 18 solo habla dice, vamos a leer del verso 1. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzado los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues que a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló delante de él. Y clamando a gran voz, dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y él respondió diciendo: Legión. Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos, paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron, y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio, y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron lo que habían visto, cómo le había acontecido que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Entonces, aquí tenemos este pasaje en donde Jesús predica, más bien libera al endemoniado, al gadareno. Hay varios sucesos que hay en este pasaje. Primero es que el hombre está con un demonio de una fuerza increíble. Lo ataban con cadenas, con grillos, y él los desmenuzaba, esto los despedazaba. No había, era una fuerza incontrolable. Este también se hería a sí mismo, se dañaba a sí mismo, porque los demonios es lo que hacen: toman posesión y dañan la vida, destruyen lo creado por Dios, porque no se sujetan, digamos, no es que no se sujeten, porque toda potestad es sujeta a Dios, toda, desde Satanás para abajo. Todo está sujeto a Dios, la naturaleza, el mundo,
el universo que va en expansión. Es impresionante eso, porque los científicos descubrieron que el mundo, o sea, que el espacio, el universo se va expandiendo, o sea, que aún se va eh, expandiendo, va creciendo, va aumentando de tamaño. Y lo descubrieron los científicos eso y quedaron maravillados con eso. Nosotros también. Es algo esplendoroso, pero la Escritura dice que el Señor extiende los cielos como una cortina. ¿Cómo lo hace la cortina? Usted extiende la cortina. La Escritura nos va diciendo mucho antes, pero la falta de entendimiento no nos hace ver lo que nos descubre la Escritura. Bueno, todas estas verdades y esta potencia están sobre estas fuerzas demoníacas, sobre todo. La naturaleza se le sujeta al Señor, anduvo sobre las aguas. El Señor Jesucristo tiene poder sobre el mar, sobre el viento, calma, la tempestad calma y el mar se sosiega, se hace serenidad inmediatamente. Aún la muerte, a Lázaro le dijo, ven, sal fuera. Y Lázaro salió, si estaba muerto, 4 días ya, pero salió. Entonces, vamos aquí al otro evento que quiero establecer para ir profundizando, a ver que para anunciar tenemos mucho que decir y que tenemos mucho que hablarle a la gente de la esperanza de vida, de gozo, de plenitud, de llenura que hay en Cristo, en el conocimiento del Evangelio, la liberación de la esclavitud, del pecado que nos asedia, que nos agobia, que nos atormenta. Entonces, es que los demonios que estaban, una legión que está en este hombre, cuando ven a Jesús, corren a él. No quieren servirle, no quieren adorarle, porque no es su disposición. Pero ¿qué hacen? Corren a él, porque llegó la autoridad, la máxima autoridad, y ellos no pueden resistir. Nadie puede. El mundo, la plenitud del mundo, la existencia del universo, no puede resistir el dominio de Dios, la autoridad de Dios. Dice que Él creó el mundo y su plenitud, y por Él subsisten, por Él. Si Él no quisiera que ya fuesen más, no serían más como serán el final del tiempo. Pero son ahora y los sostiene por la autoridad de su voluntad. Y aquí los demonios lo muestran, corriendo hacia Él y diciéndole, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Entonces, reconocen la autoridad, se postran y le piden autorización. No nos eches de aquí, déjanos ir a los hatos de cerdo, déjanos ir, danos permiso. Y el Señor se los dio. Si no, no pueden hacerlo. Entonces, eso son noticias muy interesantes de conocer. Porque si nosotros lo tuviéramos como concepción, que la autoridad máxima es Dios en todo, nuestra postura en la vida sería muy distinta ante la enfermedad, ante la adversidad, ante la dificultad, ante la depresión, ante la angustia, ante todo. ¿Por qué? Porque mayor es el que está con nosotros que es el que está contra nosotros. Más poderoso es Dios. Ok, entonces, aquí, y este hombre que nadie podía liberar, sino que querían atarlo, porque además se dañaba a sí mismo y seguramente dañaba a las demás personas. Entonces lo ataban, era lo que hacían, pero él se liberaba, tenía una fuerza potente, pero vino el libertador y lo liberó ese día. ¿Y qué sucedió con él? Quería andar con Jesús y Jesús le dijo, no se lo permitió, sino ve y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. El mandato del Señor es ir y decirle a los demás de nuestras experiencias, de nuestra vivencia en Cristo, lo hermoso que es estar con el Señor. Y nada más, nosotros no tenemos que hacer más nada porque lo demás lo hace el Señor y el corazón que quiera estar abonado para recibir la semilla de la fe.
Tiene que haber un corazón dispuesto. No nos ocupemos nosotros de eso, pero cada vez que nosotros tengamos que anunciar, debemos hacerlo. Tenemos el hecho de que la importancia de poder comunicar a más personas esto. Vamos a ver que cada vez que nosotros nos reunimos con amigos, con vecinos, con personas conocidas, podemos compartirle la palabra de Dios. En algún momento va a haber algo, va a haber un instante, Dios va a abrir una puerta. Dice Juan 4, ahí San Juan, Evangelio según San Juan, tenemos la mujer samaritana, capítulo 4, que también aquí este pasaje nos habla de esta mujer que se encuentra sacando agua y Jesús habla con ella. Y 4, ya, y dice en el verso 39 del capítulo 4. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron mucho más por la palabra de él, y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Entonces, cuando nosotros tenemos oportunidad, esta mujer, una situación similar, va a buscar agua, y cuando está en estos labores, Jesús se acerca a ella y habla con ella, tiene un diálogo, y comienza la mujer a tener una experiencia que comienza a transformar su vida, porque ella estaba cansada, fatigada de venir por agua, y ella quería agua viva para no venir continuamente al pozo a sacarla. Pero no era eso lo que el Señor le estaba dando, pero luego ella en ese interés descubrió que aquí había algo mucho más interesante que el agua en realidad, que era Jesús y su conocimiento y su poder y su interés por ella, su amor por ella, que era judío, que los judíos en su condición de judíos se creían muy puros, muy dignos de Dios, pero los samaritanos y todos los gentiles no tenían lugar con Dios, entonces despreciaban a los demás. Entonces para ella le fue una impresión muy grande que este judío quisiera hablar con ella, siendo samaritana. Entonces conoció del amor de Dios. Ahí ella, conociéndose que debía ser despreciada, fue apreciada, amada por Dios. Entonces también aquí tenemos esta experiencia. ¿Y qué pasa con ella? Ella no se habla de qué hizo con los cántaros de agua, sino que se fue a los pueblos cercanos y a anunciar y a decirle a los demás: miren, he conocido a uno que me parece que es profeta, ¿no será este el Cristo? Y entonces comenzaron a oírla, y luego fueron a oírla a él por lo que habían oído por ella, y muchos creyeron. Dice: y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Ahora nosotros verdaderamente sabemos, porque lo hemos oído a él, pero fue gracias a lo que hizo ella. La mujer samaritana trajo la palabra y ellos la recibieron. Dice en el capítulo, verso 29 del mismo capítulo, dice: entonces dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces, venid y oíd.
Es lo que tenemos que hacer nosotros. Mira, ven a oír la palabra de Dios. Ven a escuchar. Mira, nosotros tenemos estudios los días martes. Óyelo y mándele el estudio. Que lo oigan y que comiencen a ser rotas las cadenas, las ataduras, la soledad, la angustia, el cansancio, el afán. Entonces todo eso puede ser cortado por la maravilla que usted tiene, que yo tengo, la palabra de Dios, la bendición de Dios. Tiene preguntas aquí el estudio diciendo, ¿por qué existimos como iglesia? Porque somos la iglesia de Jesucristo. El Señor la vino a fundar para que la integren todos aquellos que han sido rescatados y lavados sus pecados por la sangre del Cordero. Entonces, y la iglesia testifica. Entonces, debemos mirar cómo. A lo mejor no vamos a salir a predicar como partí diciendo a la calle. Los tiempos cambian, las personalidades también son. Pero cuando estamos en el Señor no hay problema. Podemos predicar en la calle, en la plaza, en todo lugar, porque es palabra de verdad, verdadera. No hay de qué avergonzarse. Por eso Pablo dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Entonces, a todo aquel que cree, al judío primeramente, también al griego. Entonces, nosotros no tenemos que avergonzarnos del Evangelio, tenemos que ir y predicar. Pero si no tenemos tenemos otros medios, hay oportunidades de qué decir para que Dios abra el corazón y deje la semilla, la palabra. Entonces, debemos observar con quiénes nos movemos y ¿qué podemos decirle a los demás? Lo mismo que dijo la mujer samaritana, venid y ved y oír a este hombre que me ha dicho todo, que ha bendecido mi vida, que me ha llenado de gozo, de contentamiento. Donde había amargura, ahora estoy contento. Donde había desesperanza, ahora creo que hay esperanza, creo que hay bendición y creo que hay victoria en Jesucristo. Entonces, son palabras que nos van a llevar a interesar a los demás, aquellos que están en la sed de la necesidad de Dios. Entonces, ¿cómo podemos nosotros penetrar todo nuestro entorno de esa manera? Viviendo en torno y hablando la palabra. La palabra. También dice, ¿qué barreras han afectado a la iglesia en la búsqueda de su responsabilidad en hacer una evangelización penetradora? ¿Qué barreras nos han limitado? Considere usted, ¿qué barrera le ha limitado de anunciar el Evangelio? Hay muchas barreras que las hemos levantado nosotros mismos, porque el Señor no nos... De partida, el Señor dijo, Señor, Padre, no te pido que los quites del mundo, porque en el mundo están, sino te pido que los guardes del mal. Entonces, ahí hay una cosa a entender, muy importante, que cuando nos convertimos a Cristo, nosotros normalmente nos apartamos de todo, y hay situaciones en las que hay que apartarse. Si yo tengo un ambiente que me lleva a andar en camino que no es bueno, que no es de buen testimonio, que no es grato, no debo estar, eso está claro, o sea, no hay que confundirse en eso. Pero tampoco es cerrarse a no comunicar con el mundo si estamos en el mundo. Entonces nosotros no vamos a hacer lo que el mundo hace, pero sí vamos a estar ahí porque vamos a dar testimonio de Jesús, lo que ha hecho en nosotros. Y a veces nosotros le cerramos esa puerta a la gente, entonces no nos oyen porque no nos juntamos con ellos. Y cuando estamos con ellos mejor no decimos nada. Nosotros tenemos que decirle al mundo que se tiene que arrepentir, que la única manera de alcanzar salvación es arrepintiéndose y viniendo a Jesús, arrepentirse de los pecados. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 9, él nos da ahí una exhortación de cómo hacía él. Capítulo 9, verso 19, dice, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos, para ganar al mayor número. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley,
para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviese sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a alguno. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Entonces, esto no se entienda mal. Pablo no está diciendo que se hacía borracho al borracho, no está diciendo, me hacía a lo que eran ellos para ganarlos. ¿Cómo me hago? Me hago como ellos, pero no soy como ellos. Y que dice, él va diciendo claramente, aunque no era como ellos, pero me hacía de ellos. ¿Para qué? Para ganarlos. Para estando, porque cuando uno se hace igual a la persona, similar, en cercanía, los corazones se abren, las mentes, las confianzas, y uno puede entregar el mensaje. Entonces, siempre el Señor va a abrir puertas, siempre, y no estemos nosotros discriminando, porque no estamos a la puerta para elegir nosotros quién entra y quién no entra. Nosotros debemos invitarlos a todos, a todos, a todos. Y cada uno elegirá y decidirá si entra o no. Pero nosotros estamos llamados a predicar. Entonces, ¿cómo podemos superar estos obstáculos? Es simplemente viviendo el Evangelio con sinceridad, con alegría de corazón y llevando este sentir en nuestro corazón de anunciarle a alguien más. Si que el Evangelio es bueno, usted considere, ¿es bueno el Evangelio en su vida? ¿Qué ha hecho el Evangelio en su vida? Entonces, si es bueno, si es glorioso, debo llevarlo a quienes lo necesitan, porque lo recibí así gratuitamente debo llevarlo. Entonces, vamos a estar acercándonos a la gente y compartiendo nuestras vivencias. Las vivencias siempre ayudan. Abren la puerta, la mujer samaritana escuchó, no sabía de el gadareno tampoco, solo quería seguir a Jesús y Jesús le dijo, ve y cuenta lo que ha hecho Dios contigo, eso es todo. Eso es lo que tienes que hacer, ve a los tuyos, ve a tu casa, habla con tus hijos, habla con tus hermanos, habla con tus parientes, habla con tus vecinos y dile lo que ha hecho Dios contigo. Eso es todo. Entonces, Lucas, Evangelio según San Lucas, capítulo 5. ¿Va? Estamos viendo cómo predican el Evangelio o cómo se predica el Evangelio por la Escritura, por la palabra, el consejo que nos da la palabra, una evangelización penetradora que no deja lugar sin entrar. Todo lugar entra y provoca una bendición. Verso 1 en adelante dice así, vamos a leer hasta el verso 11. El llamado a los primeros discípulos. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro, y echad vuestra red para pescar. Respondió Simón, le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él.
y asimismo Jacobo, Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra la barca, dejándolo todo, le siguieron. Aquí en este pasaje encontramos que llama el Señor a Pedro, a Pedro y a Jacobo, y sí, a Juan, Jacobo, Juan y Pedro, son los tres que están aquí involucrados en este pasaje, y ellos tienen una experiencia extraordinaria. Ellos estuvieron pescando toda la noche, era su labor habitual, pescadores, y no pescaron. Les fue mal, fue un día perdido, o una noche, una madrugada perdida. Y entonces estaban lavando sus redes, y luego que el Señor estuvo enseñando, predicando la palabra, ellos como pescadores sabían que ya no era hora de pescar y que estaba difícil que pudiera haber pesca a esa hora. Y le declara a Jesús cuando Jesús le dice: boga mar adentro y echa la red. Entonces el Pedro le dice: Señor, estuvimos, maestro, le dice, declara que ya con lo que oyó ahí, lo reconoce como maestro. Maestro, la palabra, estuvimos toda la noche pescando y no hemos pescado nada, pero en tu palabra echaré la red. La palabra del Señor ya había producido en Pedro una fe suficiente para echar la red, para buscar algo que él no esperaba encontrar, porque él sabía, de acuerdo a sus conocimientos, que no habrían peces. Sin embargo, la pesca fue extraordinaria. Tuvieron que pedir ayuda para echar a la barca. Entonces aquí, este pasaje, nosotros lo podemos tomar de diferentes maneras. Aquí el maestro nos dice que a veces las barcas las podemos tomar como personas que están alrededor nuestro. Mucha gente está alrededor oyéndonos o viéndonos. Nosotros podemos hablar lo que el Señor ha hecho con nosotros, lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que hemos aprendido. Y esas barcas que están vacías, porque el hombre sin Dios está vacío, no, nada lo llena, nada lo satisface. Por eso están en búsqueda y ni aun el mucho pecado sacia, porque nada les sacia. Lo único que quita la sed es Dios. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. La necesidad de Dios en nuestras vidas es una sed que no se acaba si no llega Jesús. Él es la roca de que destila agua, fresca, pura, limpia, que lava, que llena, que sana. Entonces, hay muchas barcas alrededor de nosotros vacías, que van a pescar y no pescan nada, no hayan nada que echar a la barca. Pero cuando viene Jesús, la tal barca o cualquier barca que sea, se llena a tal punto que llega a hundirse. Y no solo eso, sino que tienen que espacio, o sea, tienen tanta abundancia como para darle a otra barca. Tuvieron que llamar a los de la otra barca que les ayudara, de modo que las barcas se hundían, se llenaron. Entonces, en nosotros está la llave de la bendición de muchas personas que pueden estar en enfermedad, que pueden estar en tristeza, en desolación, en desorientación, en agotamiento, porque han buscado por aquí y por allá y en ningún lugar encuentran. Están vacíos, siguen vacíos. Pues aquí está Jesús para llenar sus barcas. Jesús diciendo: en tu palabra, Señor, en tu palabra, Dios, vamos a entrar con estas barcas vacías
y las vamos a llenar de tu presencia, la presencia de Dios, la llenura del Espíritu Santo, la conexión del hombre creado por Dios y su creador. Se conectan y entonces el hombre viene a ser una nueva criatura llena de victoria, de poder, de autoridad, de dominio, llenura del Espíritu Santo que nos da dominio propio, que transforma todo nuestro ser y nos da poder para resistir al mal, al pecado, y podemos andar ahí y no vamos a pecar porque estamos llenos del poder de Dios, llenos del Espíritu Santo, y vamos a llevar sanidad a esa gente para que sean liberados, para que sean sanados. Es bendición, hermanos, es bendición que va a brotar, emanar de nosotros ríos de agua viva, porque Jesús nos invita a que bebamos en estos estudios, que bebamos cuando usted ora, que beba cuando usted estudia la palabra, que beba del agua viva, para que salte en usted para otro, que alcance, que llene, que alcance a alguien más la bendición. Tenemos que salir de nuestro statu quo o de nuestro estado de confort. Estamos cómodos. Debemos hacer algo para alcanzar a alguien más. Hay alguien en la familia que necesita oír esto. Algún amigo mío necesita oír esto. Los que no oían cuando el Señor le habla a la multitud en el pasaje, no hay ningún acontecimiento extraordinario entre los que oyeron en la multitud. ¿Dónde sucede el acontecimiento? En los que no estaban cerca. Estaba Jacobo, estaba Juan, estaba Simón, Pedro, pero estaban lavando las redes. Luego el Señor le llama que bogue mar adentro. Entonces se acercan, suben a la barca, y ellos, aunque estuvieron más distantes que la multitud, ahora están en la barca. Lo importante es subir a la barca, estar en la barca e ir con Jesús y hacer lo que Jesús dijo. Y entonces fueron llenos, sus barcas llenas de producto de la pesca. Entonces es sorprendente lo que Dios hace cuando alguien le sigue, cuando alguien le sirve, cuando alguien le oye y le presta atención. ¿Cómo podemos introducir la palabra de Dios cada vez que conversamos con alguien por ahí? Vamos a estar viendo primero Pedro, que nos dice Pedro en su primera epístola, en el capítulo 3, verso 15 y 16 dice: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Hay una esperanza y necesitamos presentar defensa de ella, teniendo buena conciencia para que en los que murmuran de vosotros como malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque hay gente que nos ve con desdén. Importa. Nosotros nos conducimos como el Señor nos manda, rectamente, con buena conciencia, para que sean avergonzados aquellos que os calumnian, que nos calumnian. ¿Qué es calumnia? Es que dicen algo de nosotros que lo inventan. No está en nosotros. Distinto es cuando, si está en nosotros esa conducta mala, y la hablan, ahí no están calumniando, están diciendo la verdad. Pero aquí nos invitan a que nosotros andemos con limpia conciencia y llevar el Evangelio y poder incluirlo en nuestras conversaciones
con facilidad, que fluye, porque es parte de nosotros. Y la gente oye, porque sabe bien el agua fresca, pura, cristalina, agua de la roca, agua viva, Cristo, agua viva que fluye y salta para vida eterna. Ya para ir terminando, vamos a ir a Lucas 6:45. ¿De qué manera podemos hacer eso? Hay Evangelio según San Lucas, en el capítulo 6, verso 45, nos dice el Señor. Dice: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Hay un dicho que si nosotros prestamos atención a oír, vamos a saber cómo es el que habla, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Por tanto, las personas hablan de lo que hay dentro de sí. Y en nosotros está Cristo. Quiere salvar, rescatar, perdonar, salvar, ayudar, bendecir. Así somos nosotros también, porque está Cristo en nuestro corazón. Y en nuestro corazón está lo más preciado, está lo más rico, el tesoro puesto en nuestro corazón, nuestro interés en ello. Y entonces cuando hablamos de Cristo, porque Cristo es el centro de nuestra vida. Cristo ha llenado mi vida y no la quiere dejar. Es un corito muy antiguo, yo me acuerdo de repente los coritos, pero son hermosos, nos tienen un mensaje. Hay que dejar que Cristo tome nuestra vida y no la quiera dejar. Él la va a llenar de la bendición que necesita ser llena en nuestras vidas. Lucas 12, verso 34, dice, ya estamos terminando, estamos yendo ya a ver cómo respondemos a esto, porque estamos mandados a presentar defensa del Evangelio. 12:34. Dice, verso 33, vended lo que poseéis, Lucas 12:33 y 34. Vended lo que poseéis, dad limosna, haceos bolsa que no se envanezca, tesoro en los cielos que no se agote, donde ladrón no llega ni polilla destruye, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón, nuestro interés. Miren los gadarenos que hicieron, vieron el milagro, vieron la maravilla, pero ellos estaban espantados porque su riqueza, su negocio, los hatos de cerdo habían sido despedregados. Pero no vieron que un hombre que estaba atado, que había sido destruida su vida, ahora era libre y sano. No lo vieron y le pidieron al Señor que se fuera. Esa es ceguera espiritual, no ver la bendición. A Cristo hay que invitarlo a que venga, que esté en casa, que esté con nosotros. Señor, ven, quédate con nosotros. ¿Cómo podemos entonces llenar nuestro corazón de la presencia de Dios? Por último, Lucas 10:27 dice, aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Amando al Señor con todo lo que somos, con todos nuestros pensamientos, con todos nuestros sentimientos, con todas nuestras fuerzas, con todos nuestros planes, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces vamos a tener el interés de predicar a mucha gente y llegar hasta sus vidas, sus corazones, para que sean llenos.
Evangelización penetradora. Usted puede ser un evangelizador, una evangelizadora que penetra el mundo. ¿Recuerda cuando Raúl Mata decía la televisión penetra? Es muy efectivo eso, porque la televisión entra al hogar, al dormitorio, a todo el lugar donde hay una televisión, ahí está. Y ahí todos la ven. Bueno, nosotros tenemos un mensaje que penetra donde vamos. Lo llevamos, la palabra de Dios, efectiva, poderosa, majestuosa, gloriosa, para darle reconocimiento a Dios, nuestro Señor, que vino a buscar y rescatar lo que se había perdido. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Oramos en el nombre de Jesús. Padre bendito, Dios del cielo, en el nombre de Jesús, Señor de nuestras vidas, Salvador de nuestras almas. Padre, en esta hora oramos para que la bendición de Dios, su palabra, el Espíritu Santo, descienda sobre nosotros, nuestro hogar, nuestra vida, nuestras familias. Señor, transforma todo, opera, Señor, milagrosamente, haga manifestación de su gloria, denos libertad de hablar, denos la libertad, Señor, de publicar, de anunciar, que las gentes oigan la palabra, sacien su sed, vengan a ti y te reciban y te adoren y te veneren y te reconozcan. Nosotros te alabamos, Señor, con todo nuestro corazón. Bendecimos su nombre, Señor. Bendecimos su nombre, santificamos su nombre santo, 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 bendito y glorioso en nombre de Jesús. Padre, ruego, Señor, que si entre los hermanos hay enfermos, sean sanos ahora. Sus corazones sean liberados de raíz de amargura, de pena, de angustia, de depresión, de enfermedad, sean quitadas de nosotros todas estas cargas, Señor. Despójenos de todo el peso y pecado que nos asedia, Señor, y líbrenos para adorarle, para bendecirle y glorificarle. Pedimos su bendición ahora, Padre, en el nombre santo y glorioso de nuestro gran Dios y Salvador, nuestro Señor Jesucristo, a quien le damos la gloria, la honra, la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga. Nos vemos el próximo martes, si el Señor así lo permite. Si Cristo no viene antes, recuerde, Maranata, Cristo viene. El Señor les bendiga.